Masejet Baba Metziat, Daf Chavav Mudalev 26a, pero comenzamos las últimas 5 líneas del Daf anterior. Dice la Mishnah, Matzah Begal Ubekot El Yashan Hare Elushelo. Una persona que encuentra un objeto perdido, un hallazgo, dentro de un montículo de piedras, de una pared que se cayó, o dentro de una pared antigua, en un hueco que hay en ella. En estos casos, la persona que lo encontró se lo puede quedar. Y la razón por la cual vamos a ver en la Gemara. Sigue diciendo la Mishnah, Matzah bekot el hadash, mechetzio velachutz shelo, mechetzio velifnim shel baal habayit, veim haya maskiro, la'acherim afilu betoch habayit harelu shelo. Sigue diciendo la Mishnah, ¿qué pasa a una persona que encuentra un hallazgo, un objeto perdido, dentro de un hueco en una pared, pero no una pared antigua, sino una pared nueva? Ahí depende. Vamos a decir que hay un hueco de lado a lado. Entonces nos dice la Mishnah, depende. Si el objeto está desde la mitad hacia afuera, o sea, hacia la calle, pues se lo va a poder quedar el que lo encontró, porque probablemente el que lo dejó ahí fue alguien de la calle. Entonces probablemente ya hizo Yehush, se lo olvidó ahí, por lo tanto el que lo encontró se lo puede quedar. Sin embargo, si está dentro del hueco desde la mitad hacia adentro, pues probablemente en ese caso el que lo colocó fue el dueño de la casa y por lo tanto no te lo puedes quedar, sino tienes que regresárselo a él. Sin embargo, también en este caso que hay una pared nueva y hay un hueco, si el dueño de la casa no está habitando en ella, sino se lo alquiló a otros, ¿sí? También si lo encontró en la mitad hacia adentro, o inclusive si lo encontró dentro de la casa, se lo va a poder quedar él. ¿Por qué? Porque si lo está rentando, no sabemos a quién de los inquilinos, ¿sí?, se le perdió. Entonces probablemente al que se le perdió ya hizo Yehush, por ende el que se lo encontró se lo va a poder quedar. Así nos dice la Mishnah. Obviamente vamos a explicar todo esto con más detalles en la Gemara. Bien, la Gemara nos dice lo siguiente: Tana, mi pene sheyachol lomarlo shelemoriyim hen. Ato emoriyim matznei Israel o matznei lo tzricha deshtich tfe. La Gemara a continuación se enfoca en el primer caso de la Mishnah. ¿Cuál es el primer caso? Una persona que encuentra un hallazgo, un objeto perdido, dentro de un montículo de piedras, que se cayó una pared por decir, o dentro de un hueco que hay en una pared antigua. Y en este caso decimos que se lo puede quedar el que lo encontró, ¿sí? La Gemara trae una baraita que explica el por qué. Dice la baraita, te voy a explicar por qué. Porque probablemente ese objeto, ese hallazgo pertenecía al pueblo de Emorí, que era una de las 7 naciones, o sea, estaba ahí desde hace mucho, mucho tiempo, ¿sí? Y por lo tanto, no es necesario regresárselos, por lo tanto, el que lo encontró se lo puede quedar. Dice la Gemara, ¿y por qué tú asumes que pertenecía a uno del pueblo de la nación de los Emorim? Puede ser que es del Israel, que estaba viviendo ahí en esa zona, en esa casa. ¿Qué? ¿Acaso el dueño de la casa, de esa pared, antes que se cayó, la pared antigua, sí, que no se ha caído todavía, no es un Israel, no esconde cosas también? No entiendo. Dice la Gemara, estamos hablando en un caso que el objeto que lo encontró dentro del montículo de piedras o dentro de una pared antigua y estaba lleno de jaludá, óxido. Entonces, el hecho que está lleno de óxido, eso nos demuestra que lleva ahí ¿cuánto? Mucho, mucho, mucho tiempo. O sea, por lo tanto, puede ser que es de los de Morim. Y el que está ahorita, el Israel que está ahorita, el dueño actual, no tiene ni una hazaká sobre eso, ¿sí? Y por lo tanto, el que lo encontró, se lo puede quedar. Sigue diciendo la Gemara, Bekot el hadash mechetzio velachut shelo, mechetzio velifnim shel baal habayit. Amar Rav Ashi sakina batar kata, vekisa batar shinze. Vela matritin de katani mechetzio velachut shelo, mechetzio velifnim shel baal habayit. Velechze, y kata legav, y kata levar. Y shinze legav, y shinze levar. Matnitin beudra venaska. Tana, y mayakot el memule maem holkim. Pshita. Bueno, ahorita leemos esa segunda parte. La Gemara ahorita se enfoca en la segunda parte de la Mishnah. Cuando nos habla en una pared que está nueva y hay un hueco de lado a lado, nos dice la Mishnah, si encontró alguien algo allá adentro, ¿sí? Depende, si está desde la mitad hacia afuera, en el Reshut Harabim, pues en ese caso que decimos, se lo puede quedar él. Sin embargo, si está desde la mitad hacia adentro de la casa, en ese caso le pertenece al dueño de la casa y no se lo puede quedar el que lo encontró. Viene Rav Ashi y nos dice una halajá al respecto. Respecto a un cuchillo, está el filo de cuchillo, el metal, y está el mango, ¿sí? Cuando encuentras un cuchillo dentro del hueco de una pared, vamos según el mango.
Si el mango está hacia afuera, eso nos demuestra que alguien desde fuera lo ingresó. Y por lo tanto, escuchen bien, también si está desde la mitad hacia adentro, decimos que es de alguien de afuera y por ende el que lo encontró se lo va a poder quedar. Y por otro lado, si el mango está hacia adentro, también si está desde la mitad hacia afuera, decimos que el de adentro fue el que lo metió y por ende el que lo encontró no se lo va a poder quedar. Igualmente nos dice Rabashé, respecto a una cartera. Las carteras de antes eran con un bolso y después se amarraban con una cuerda, con un cordón, ¿sí? Entonces también si eso se encontró dentro de este hueco, vemos hacia dónde está el cordón. Si está hacia afuera, pues probablemente lo metieron ¿qué? De afuera hacia adentro. Entonces alguien de afuera lo metió. Entonces aunque esté en la mitad, desde la mitad hacia adentro, pues es alguien de afuera y por ende que lo encontró se lo puede quedar. Sin embargo, si el cordón está hacia adentro, pues seguramente lo metió el balabait, el dueño de la casa, y por ende pertenece a él, inclusive si está desde la mitad hacia afuera, ¿sí? Así nos dice Rabashé. Bien, la Gemara pregunta un segundo. Entonces nuestra Mishnah, que nos dice que vamos... ¿Qué nos dice la Mishnah? Nuestra Mishnah nos dice, depende si está de la mitad hacia afuera o la mitad hacia adentro. Dice la Gemara, entonces, ¿cuándo aplica eso? Si es un cuchillo, pues vamos según el mango, independientemente si está en la mitad hacia afuera o mitad hacia adentro. Y si es una cartera, vamos según los cordones de las cuerdas, independientemente si está en la mitad hacia afuera o mitad hacia adentro. ¿Cuándo es que aplica nuestra Mishnah? Responde la Gemara, nuestra Mishnah aplica cuando... En casos de mujín, que son mujín diferentes tipos de telas, así que no tienen cordones o no tienen un mango, la encontraron en un hueco, ahí depende de dónde está. Si está de la mitad hacia afuera, pues asumimos que es desde afuera y por ende se lo puede quedar. Si está de la mitad hacia adentro, eso asumimos que es desde adentro y no se lo va a poder quedar. Igualmente respecto a un lingote de plata, así que no tiene un mango, también ahí aplicaría la halajá de la Mishnah. Sigue diciendo la Gemara, Tana imaya kotel memule mehem holkim pshita, lo tzrija de meshapa bejat gisa, maudeteima ishtapuj y ishtepuj kamash manan. La Gemara tiene una varita interesante. ¿Qué pasa si hay un hueco en una pared y encontró algo adentro, pero no está de la mitad hacia afuera o de la mitad hacia adentro, sino está completamente lleno el hueco? Está todo ocupado. ¿Qué se hace en ese caso? Dice la varita, en ese caso se divide. Desde la mitad hacia afuera se lo puede quedar, desde la mitad hacia adentro, ¿le pertenece a quién? Al dueño de la casa. Dice la Gemara, obvio, claro, ¿cuál es el hidush? Obviamente, así sale de nuestra Mishnah, obvio. ¿Cuál es el hidush de esta baraita? Dice la Gemara, no te voy a decir cuál es el hidush. El hidush de la baraita es que inclusive si hay un hueco de lado a lado, pero no está recto, sino está inclinado, ¿sí? Uno hubiese podido decir, mira, si está lleno, probablemente si está inclinado, seguramente lo metieron ¿de dónde? Del hueco que está hacia arriba y llegó hacia abajo. Entonces vamos según la parte del hueco que está más hacia arriba. Si es afuera, si es desde afuera, pues todo pertenece a afuera, se le va a poder quedar todo él. Y si es adentro, pues todo el balabait. Kamashmanan, que también si es inclinado, se divide y ese es el hidush. Seguimos. Y maya maskiro la harim, afilu betoch habait arelu shelo. Veamai, leis del batar batra. Milotran, maot shenintzeu, lifne sochre behema, leolam maaser, bearabait chulin, birushalayim, mishalim ot hashana chulin, bishat הרגל, הכל מעשר, ואמר בישעיין בר זעירא מה איתם, הואיל ושוק ירושלים עשויים להתכבד בכל יום, עלמא אמרינן קמאי קמאי יזרו, והני אחרינן החנמי קמא אזל, והני דבתרא הוא. אמר ריש לקיש משום בר כפרה, כגון שעשאו פונדק לשלושה ישראל. שמע מיני הלכה כרבי שמעון בן אלעזר אפילו ברוב ישראל, אלא אמר רב מנשה בר יעקב, כגון שעשאו פונדק לשלושה עובד כוכבים. רנחמן אמר רבא בר אבוה אפילו תימה לשלושה ישראל, מהי טעמה? ההוא דנפל מיני מייאש, מימר אמר, מיכדי איני שכרין אלוה ובעדי אלהני. אמרי כמה יהיו כמה זימני להדר אלוהי ולא אדרו לי, ואשתא להדרו, ידעתיו להדורה אדורני עלה, והי דלא אדורה לי, בדעתיו למגזלה. Explicamos esta parte. Ok. La Gemara ahorita se enfoca en la última parte de la Mishnah. ¿Qué mencionamos en la última parte de la Mishnah? Que después de que la Mishnah mencionó que cuando se encuentra un objeto dentro de un hueco, de una pared nuevas, vemos depende en qué lado está, desde la mitad hacia afuera, pues pertenece seguramente a alguien de afuera y por ende que lo encontró lo puede agarrar. Si es de la mitad hacia adentro, pues pertenece al balabait y por ende que no se lo puede agarrar el que lo encontró, sino tiene que regresarse al balabait. Después la Mishnah nos dice, ¿qué pasa si el dueño de la casa no vive ahí? Si el dueño de la casa se lo alquila a otros, lo hace como una posada, ¿sí? En ese caso decimos que ¿qué? Que también si está desde la mitad hacia adentro, inclusive si está dentro de la casa, el que lo encontró se lo puede quedar. ¿Por qué? Porque no sabemos de quién de los inquilinos fue que se quedó. Bien, la Gemara pregunta, no entiendo. Por la razón de que no sabes de quién de los inquilinos está ahí, por eso te lo puedes quedar. Probablemente es de quién, del último. Se agarra el último, ve un del último y dáselo a él. ¿Por qué te lo vas a poder quedar? Así pregunta la Gemara.
Y te voy a traer una prueba que así decimos. Escuchen la prueba. Dice la Mishnah de Masejet Shekalim, Perek Zain, Mishnah Bet. ¿Qué pasa una persona que encuentra monedas, ¿sí?, en Jerusalén, pero no en cualquier lugar, en el mercado donde venden animales? ¿Sí? Y encuentra monedas ahí, enfrente a donde los venden. Dice la Mishnah, seguramente esas monedas son monedas de Maaser Sheni. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la mayoría de los animales que se compran en Jerusalén siempre son, ¿qué?, de monedas de Maaser Sheni. ¿Sí? Y por ende, la santidad de esas monedas son de Maaser Sheni. Tienes que mantener esa santidad. Y añado, inclusive que no es el momento de las fiestas, de la peregrinación, que hay mucha gente que va para allá para Maaser Sheni. Aún así, ya que la mayoría de la carne que se come en Jerusalén durante todo el año es que Maaser Sheni, pues en el mercado de la carne, las monedas que encuentras probablemente son de Maaser Sheni. Y por lo tanto, tienes que mantener la santidad de Maaser Sheni. Esto es cuando encuentras monedas en el mercado de la carne. Por otro lado, si encuentras monedas en Harabait, ¿sí?, en el monte del templo, ¿sí?, en este caso probablemente son profanas, son julín, ¿sí?, inclusive durante el regel, si la encontraste durante el regel. ¿Por qué? Porque ya que la mayoría de los días del año, la mayoría de las monedas en Jerusalén, no en el mercado de carne, son de ¿qué? Julín. Entonces también en este caso, aunque la encontró en el regel, asumimos que esas monedas que están ahí no cayeron ahí desde ahorita, sino cayeron ahí desde ¿cuándo? Desde antes del regel, desde antes de la fiesta. Y antes de la fiesta la mayoría son julín, por lo tanto se mantienen ¿qué? Julín. Tercer caso, ¿qué pasa si encontraste las monedas, ¿sí?, no en Harabait y no en el mercado de carne, sino en los mercados de Jerusalén, no de carne, mercados generales, ¿sí?, en el resto de los mercados? En este caso depende, dice la Mishnah. En el resto de los días, en el transcurso del año, decimos que son Jolín, porque la mayoría de las monedas que hay en Jerusalén, no en el momento de regel, son ¿qué? Jolín. Sin embargo, en el momento de las festividades, de los regalín, ahí decimos que seguramente son ¿qué? Maaser Sheni, y hay que mantener la santidad. Entonces la Mishnah nos dice tres casos, repito. Si lo encontraste en el mercado de carne, probablemente Maaser Sheni también, cuando sea que lo encontraste. En Harabait, cuando sea que lo encontraste también en regel, como explicamos, también los regalim, Julín. Y el resto de los mercados, depende. En el regel, Maaser Sheni. En el resto del año, ahí decimos que ¿qué? Julín. Y la Gemara explica cuál es la diferencia, que cuando está en el resto de los mercados, decimos que depende, si es en regla así, si no es en regla así. ¿Por qué? Dice Rab Shemeya bar Zeira, te voy a explicar por qué. Porque los mercados de Jerusalén, ¿sí?, aparte del mercado de carne y el Arabay, ¿sí?, el resto de los mercados de Jerusalén siempre los limpian diariamente, los barren diariamente. Y por lo tanto, si había monedas desde antes de la fiesta, si desde antes de los regalim, ya los limpiaron, ya la encontraron y ya la tienen, ya no está ahí perdida, no está ahí tirada. Si está tirada, probablemente es algo de qué? Actual. Por lo tanto, si es en los regalim, probablemente cuando cayó, ahora. Y ahora la mayoría de las monedas que son Maaser Sheni. Por ende, hay que mantener en este caso la santidad de Maaser Sheni. Dice la Gemara, vemos que en este caso decimos que las primeras, las antiguas, ya se las llevaron, ¿sí?, y las que están ahorita son unas nuevas. Dice también aquí, cuando una persona encuentra un objeto en la casa que estaba alquilada, ¿sí?, y habían varios inquilinos previamente, deberíamos decir que cada uno que alquila la casa, después de salir de la casa, que uno hace, verifica, limpia, barre, se lleva todo, y lo que hay ahorita, ¿qué es? Lo que hay ahorita es del último. Entonces pregunta la Gemara, volvemos a la pregunta de la Gemara. Entonces, ¿por qué aquí la Gemara nos dice cuando una persona encuentra un objeto en el hueco de la mitad hacia adentro, o inclusive dentro de la casa, decimos que si estaba alquilada la casa, como no sabemos de cuál de los inquilinos previos, se lo puede quedar? Dice que se lo quede el último. El último de los inquilinos debería quedarse. ¿Por qué? Porque cada uno barre, cada uno limpia, cada uno verifica la casa antes de salirse. Entonces, de la misma manera que decimos en Maaser Sheni, el resto de los mercados, que cuando es en festividad, en las monedas, cuando es en la festividad, probablemente las de antes ya se barrieron y las que están ahorita es de ahorita, es del último, de los últimos días. También aquí en los últimos días del último inquilino. Así pregunta la Gemara. Responde Resh Lakish en nombre de Bar Kapará. Aquí estamos hablando en un caso que la persona no los alquila toda la casa a una sola persona cada vez,
sino lo convierte en posada. O sea que a la vez lo alquila ¿para quién? Por decir, para 3 personas. ¿Sí? Para 3 personas a la vez. Por lo tanto, también si vamos según el último alquilada, en la última alquilada, en los últimos días, ¿cuánta gente habían? 3, no había solo una persona. Y por lo tanto, ya que habían 3 personas ahí, el que lo pierde, dice, también si tengo un simán, ya que no sé a quién pedírselo, está ahí dentro de la posada Reubén, Shimón y Leví. Reubén no se lo puede pedir a Shimón porque puede ser que es Leví, tampoco se lo puede pedir a Leví porque puede ser que es Shimón. Se hace Yehush y por lo tanto el que lo encontró se lo puede quedar. Dice la Gemara, si es así, aparentemente podemos traer una prueba sobre la duda que teníamos en la clase anterior. En la clase anterior mencionamos la opinión de Rabbi Shimon ben Lazar que dice que cuando a una persona se le pierde un objeto o algo en Reshut Rabim, ¿sí? Que hay mucha gente, entonces ¿qué hace? Hace Yehush. Tuvimos una duda si esto, inclusive si hay simán, y tuvimos una duda si esto es únicamente cuando la mayoría son kenanitas o si también cuando la mayoría son Israel. Dice aquí vemos un caso, que en la posada que hay, 3 que Israel, Reubén, Shimón, Leví son Israel. Y aún así decimos que hay Yehush. Cuando se le pierda uno, ya que hay 3, hay Yehush. Aparente que todos son que Israel. Entonces aparentemente vemos que la halajá es como Rabbi Shimon ben Lazar, inclusive en un caso que la mayoría son Israel. Dice la Gemara, dice la Menashe bar Yaakov, no hay prueba. ¿Por qué? Porque la Mishnah puede ser que está hablando en un caso que el dueño de la casa lo hizo posada, no para 3 Israel, sino para 3 Keranim. Por eso es de que no hay que regresarlo y el que lo encontró se lo puede quedar. Entonces no hay prueba para esto. Otra explicación que dice la Gemara, dice Rav Nachman en nombre de Rabba bar Abúa. Podemos decir, otra explicación dice así, él dice así. Podemos decir que en verdad se lo alquiló a 3 personas a la vez y los 3 que son Israel. Y aún así no podemos traer una prueba de nuestra Mishnah que la halajá es como Rabbi Shimon ben Lazar, inclusive cuando la mayoría son Israel. ¿Por qué? Escuchen por qué. Porque toda la razón que cuando hay 3 personas, ¿sí? Y se le perdió a uno, aunque son Israel todos, decimos que por ejemplo se le perdió a Reubén seguro hace Yehush. ¿Sabes por qué es? Porque él dice, mira, aquí al fin y al cabo en esta posada, ¿cuánta gente había? 3 nada más, ¿sí? Entonces, si yo le pedí a cada uno de ellos, por favor se me perdió, devuélvemelo, y cada uno está diciendo, cada uno dice, no te lo encontré y no se lo está regresando, ¿sí? ¿Acaso ahorita te lo van a regresar? Claro que no. Si quieren regresarlo, ya lo van a regresar. Y el hecho que no lo han regresado significa que ¿qué quieren hacer? El que lo agarró, lo quiere robar, ¿sí? Entonces, en este caso, seguro que la persona que Reubén hace ¿qué? Seguro que hace Yehush. Pero todo esto es únicamente cuando Reubén conoce a los otros 2. Conoce al resto de las personas, como en este caso, conoce a los 2 más y no se lo quieren regresar. Entonces dice, mira, no me lo quieren regresar. Entonces seguramente es porque me lo quieren robar. Entonces me lo robaron, ya hago Yehush y por ende se lo puede quedar el que lo encontró después. Sí, el encontrador de eso. Pero en el caso que una persona perdió un objeto en Reshut Rabim, que es el caso de Rabbi Shimon ben Lazar, ¿sí? Que la mayoría de los habitantes ahí son Israel, ¿sí? Dice la hermana, en ese caso puede ser que el que lo perdió no hace Yehush. ¿Por qué? Porque en este caso, el que lo perdió dice, mira, ¿sabes que no hago Yehush? ¿Por qué? Porque todavía tengo esa esperanza que el que lo encuentre lo va a encontrar y lo va a anunciar, ¿sí? Y la razón que no lo ha recibido todavía es porque no sabe quién regresárselo, pero un día lo voy a regresar. Por eso en este caso, por eso no podemos traer, también si decimos que el caso de nuestra Mishnah es que hay 3 personas alquiladas al final y todos son Israel, no podemos traer una prueba a favor de Rabbi Shimon ben Lazar que habla en un caso que la mayoría son Israel cuando se perdió el objeto en Reshut Rabim y no sabemos quiénes son los demás. O sea, aquí, aunque todos son Israel, ya que sabemos quiénes son los demás y aún así no lo quieren regresar, seguro que hay Yehush, porque dice seguro, si no me lo quieren regresar es porque son Gazranim, entonces hace Yehush y por ende que lo encontró después se lo va a poder quedar. Así nos dice la Gemara. Sigue diciendo la Gemara, veas da Rav Nachman letame, de amar Rav Nachman, ראה סלע שנפל משניים חייב להחזיר. מה היא טעמה? ההוא דנפל מיניה לא מייאש. מימר אמר, מיכדי איני שחרינא לא אבי בעדי. אלא היי נקיתא ליה לה, אנטו ישקילתא. בשלושה, אינו חייב להחזיר. מה היא טעמה? ההוא דנפל מיניה ודאי מייאש. מימר אמר, מיכדי תראה, הבו בעדי נקיתא להי, אמר לא שקלתא ונקיתא להי, אמר לא שקלתא. Dice la Gemara, y esto que nos dice Rav Nachman, lo último que acabamos de mencionar en nombre de Rav Nachman, lo último que acabamos de mencionar, que dice Rav Nachman en nombre de Rabba bar Abúa, básicamente Rav Nachman, dice Rav Nachman, esto cuadra con lo que dice Rav Nachman en otro lado. El mismo Rav Nachman dice en otro lado lo siguiente: ¿qué pasa una persona? Dice Rav Nachman en otro lado, ¿qué pasa una persona que ve una moneda de un sela que se le cayó a 2 personas? Sí, habían 2 personas caminando y se cayó una moneda de un sela, ¿sí? Y vamos a decir que las 2 personas son Reubén y Shimón. Y vino el encontrador y lo encontró. Vino una persona y lo encontró, por decir, se llama Abraham. Abraham lo encontró. ¿Sí? En ese caso nos dice Rav Nachman, tiene una obligación Abraham ¿de qué? De regresarlo. Tiene una obligación de regresarlo. ¿Por qué?
Se llamará porque a quien se le cayó, seguro no hace Yehush. ¿Por qué no hace Yehush? Porque él seguramente dice, vamos a decir que se le cayó a Reubén, él no hace Yehush. ¿Por qué? Porque se le cayó, seguramente dice, mira, al fin y al cabo, si se me cayó, nadie más estaba conmigo. El único que estaba conmigo, ¿quién es? El único que estaba conmigo es Shimón, ¿sí? Y por lo tanto, le va a decir claramente, tú eres el que me lo quitaste, ¿sí? Y si no lo reconoce, si no está de acuerdo, lo va a hacer jurar un juramento de Set, enfrente del juramento de Rapanán, para que diga que no lo encontró el Betín. Entonces, ya que él sabe, está seguro que lo tiene, Reubén sabe que hay uno más que se le perdió, hay uno más que estaba con él, ¿sí? Y si se le perdió a Reubén, sabe que seguro lo tiene de una u otra manera Shimón. Entonces, sí, seguramente de una u otra manera lo va a poder recuperar. Entonces no hace Yehush, por ende que lo encontró, Abraham no se lo va a poder quedar. Ahorita esto es cuando estaban nada más que 2 personas. Pero dice Nachman, si estaban 3 personas juntas, por decir Reubén, Shimón, Leví, se le cayó a uno de ellos, en ese caso, y después vino Abraham y lo encontró, en ese caso no es necesario que lo regrese, sino se lo puede quedar. ¿Por qué? Porque si por decir, si a Reubén fue el que se le cayó, ¿sí? Seguro hace Yehush. ¿Por qué? Porque dice, mira, se me cayó y probablemente o Shimón o Leví lo tienen. Entonces, si vengo yo y demando a Shimón, si viene Reubén y dice, si vengo yo y demando a Shimón, va a decir, no lo tengo y no tengo cómo demandarlo, porque puede ser que efectivamente lo tiene ¿quién? Leví. Y si demando a Leví, no tengo cómo demandarlo literalmente, porque puede ser que lo tiene ¿quién? Shimón. Entonces dice, ¿sabes qué? No tengo cómo demandarlo, probablemente pierde la esperanza, entonces hace Yehush, y por lo tanto, en ese caso decimos que ¿qué? Que ya que hace Yehush, el que lo encontró lo va a poder agarrar. Sale que Rav Nachman, ¿sí? Lo que acaba de decir aquí, cuadra con lo que dijo antes Rav Nachman, que cuando hay 3 personas, aunque sea que son Israel, también que dijo antes Rav Nachman, cuando son 3 personas en una posada, seguramente hace que Yehush, ¿por qué? Porque Reubén dice, no se lo puedo pedir ni a Shimón ni a Leví, seguramente si lo tienen, el hecho que me dijeron que no lo tienen es porque me lo quieren robar, entonces ya hace Yehush, ¿sí? Seguimos. Amar Raba. Hay de amart bishlosha eno chayav leachzir, lo amarán ela delet beshave pruta lekol chad vechad. Aval it beshave pruta lekol chad vechad, chayav leachzir. Ma itama, emor shutafeninu velo miyashu. Y cada hambre amar Raba. Afalgav delet be ela shave shete perutot, chayav leachzir. Ma itama, emor shutafeninu vechad minayu achul leachlan y manterga bejabre. Escuchen bien lo que dice Raba, ¿sí? Raba viene y nos dice lo siguiente. ¿Qué pasa? Mejor dicho, no qué pasa. Viene Raba y nos limita. Acaba Rav Nachman de decir que si hay 3 personas juntas, ¿sí? Y a uno de ellos se le perdió, pues en ese caso decimos que ¿qué? Que el que lo encontró, Abraham, por decir, se lo puede quedar. Ya explicamos el por qué. Lo repito, porque ese uno no puede mandar a otro más, porque puede ser que es el uno más o puede ser que es el otro. Sí, otra vez. Habían 3 personas, Reubén, Shimón, Leví. Se le perdió por decir Reubén, en ese caso el que lo encontró Abraham se lo puede quedar. ¿Por qué? Porque Reubén probablemente hizo Yehush. ¿Por qué hizo Yehush? Porque Reubén sabe que no puede demandar únicamente a Shimón, ni tampoco puede demandar únicamente a Leví, porque Leví puede ser que le diga, no, fue Shimón, Shimón le va a decir que fue Leví. O sea, Yehush, por donde que lo encontró, se lo puede quedar. Bien, Raba y dice, un segundo, todo esto es únicamente cuando el objeto que encontró, escuchen bien, no tiene un valor de una perutá por cada persona de las 3. O sea, no tiene un valor total de 3 perutot. Hay 3 personas, no tiene una perutá por cada una de las 3. O sea que el objeto que encontró no tiene un valor total de 3 perutot, o sea, tiene menos. Pero si el objeto que encontró tiene un valor total de ¿qué? De 3 perutot mínimo, en ese caso, sí es necesario que el que lo encontró lo regrese. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice la Gemara, porque sospechamos, en este caso, puede ser, hay una posibilidad que lo que se perdió de las 3 no pertenece solo a uno, sino pertenece a ¿qué? A los 3. Y si pertenece a los 3 en sociedad, pues cada uno tiene ¿cuánto? Si vale más de 3, cada uno tiene 3 o más, cada uno tiene una perutá mínimo. Entonces es una obligación de regresarlo. Dice la Gemara, entonces en este caso es necesario que lo regrese, ¿sí? Sin embargo, si no vale el objeto 3 perutot, si no vale menos, pues en ese caso, de todas maneras, no es necesario que lo regrese a estas 3 personas, porque también, si son socios, pues son socios cada uno de menos de una perutá, entonces no es necesario regresar. Y si no son socios, sino nada más pertenece a uno, ya dijimos que cuando son 3, ya que no puede mandar de uno o del otro, ¿sí? Porque cada uno le tumba la pelota al otro, pues hace Yehush y por ende que lo encuentra se lo puede quedar. Así nos dice Raba. Una segunda versión de Raba es que también si el objeto vale 2 perutot, también es necesario que lo regrese. ¿Por qué?
Porque puede ser que eran socios al principio entre los tres. Y al final, uno de ellos, aunque entre los tres no hay perutá, no, pero puede ser que uno de ellos le regaló su parte a los dos. De tal manera que ahorita, cada uno de esos dos tienen que una perutá. Entonces es necesario regresarlo. Entonces, en este caso también es necesario regresarlo según la segunda versión. Seguimos. Veamos Raba. Ra'a sela shenafla, netala lifnei Yehush al menat legozla, over bekulam. Mishum lo tigzol, ומשום השב תשיבם, ומשום לא תוכל להתעלם. והפרגב דחזר לאחר ייאוש, מתנה הוא דאיב לב, ואיסורא דאבד, אבד. נטלה לפני ייאוש על מנת להחזירה, ולאחר ייאוש נתכוון לגוזלה, עובר משום השב תשיבם. המתין לה עד שנתייאשו הבעלים ונטלה, אינו עובר, אלא משום לא תוכל להתעלם בלבד. Raba nos dice la siguiente alajá, interesante. ¿Qué pasa una persona, sí, que ve una moneda de un sela, una moneda por decir, sí, que se le cayó a un compañero? Si él vio a quién se le cayó. Y el que lo encontró, vamos a decir que se le cayó a Reubén. Y el que lo encontró, ¿quién es? Abraham. Sí, Abraham lo encontró. Reubén se le cayó y Abraham se dio cuenta. ¿Sí? Dice Raba lo siguiente. Si Abraham levantó esa moneda cuando la encontró, antes de que tuvo chance Reubén de darse cuenta que se le cayó, o sea, antes de Yehush, ¿sí? Y la levantó con intención de no regresársela, sino de quedársela y robársela, en este caso transgrede por tres prohibiciones. ¿Cuáles son las tres prohibiciones? Una, lotikzol, no robarás, porque está robando. Antes de Yehush, no puede tener esa intención. Dos, ashev teshivem, hay una mitzvah que si una persona encuentra algo de otra persona, tiene que regresarlo. O sea, ya que lo levantó con intención de robar, transgredió este ashev teshivem. Tres, que está escrito en la Shabbat Avodah también, lo tujale italem. Cuando ves que algo se perdió de alguien, no te puedes esconder, y aquí te estás haciendo loco, te estás escondiendo, lo estás agarrando para ti. Te transgrede las tres prohibiciones. ¿Y qué pasa si después el dueño ya se dio cuenta que lo perdió, ya se Yehush, y decide Abraham, ¿sabes qué? No la voy a robar, se la voy a regresar. Dice Rama, muy bien que se la regresas, pero no estás recuperando ninguna prohibición, porque ya que la adquiriste, ya hizo Yehush, ahorita le estás regresando, estás dando un nuevo regalo, sí, pero ya transgrediste ¿qué? Las tres prohibiciones. Primer caso. Segundo caso de Raba es, ¿qué pasa? Una persona que Rubén se le cayó la moneda y viene Abraham y ¿qué hace? Y la levanta antes de Yehush, o sea, antes de que Rubén hizo Yehush, antes de que tuvo chance de darse cuenta que se le perdió, pero no con intención de robarla, de quedársela, sino con intención de devolverla. Y después el dueño hizo Yehush, ¿sí? Y decidió, ¿sabes qué? Si ya hizo Yehush, me la quedo. En este caso transgrede únicamente una prohibición, Hashev Teshivem. Y explico. Hashev Teshivem es que cuando encuentras un objeto tienes que regresarlo, y eso es constantemente, tienes que regresarlo. Y por lo tanto, aunque hizo Yehush aquí, deberías de haber regresado. ¿Sí? Y por lo tanto, si no lo regresas al final y te decides quedártelo, transgredes la prohibición de Hashev Teshivem. Pero la prohibición de Lotikzol, no robarás, no la transgredes. ¿Por qué? Porque esta prohibición es únicamente cuando lo agarras. Aquí cuando lo agarró, su intención no era robarlo, sino su intención era regresarlo. Igualmente lo tujale y talem, que no te puedes hacerte loco. Esta prohibición no te puedes así esconderte de esto. Es únicamente cuando lo levantas, y cuando lo levantaste no te hiciste loco, ¿sí? Por lo tanto aquí nada más transgredes una sola prohibición, que es Hashev Teshivem. Tercera alajá, tercer caso de Raba. ¿Qué pasa si Abraham, cuando vio que se le cayó a Reubén, no agarró de inmediato la aveda? No la levantó de inmediato, sino esperó que Reubén haga Yehush. Y después vino la persona, Abraham, y la levantó. ¿Sí? Para quedársela él mismo. En este caso, dice Raba, transgrede nada más una sola prohibición. ¿Cuál? Lo tujale itale. Muy bien, no te hiciste loco, no te puedes esconder. Pero Hashev Teshivem no hay problema, y Lotikzol tampoco hay problema. ¿Por qué? Porque lo agarró después de Yehush, y cuando lo agarró no había ningún problema porque ya había Yehush. Seguimos. Amar Raba. Hay mandejazi de nafal zuze mechabre behalata veashkeje veshakle lo michaev leadurele maita ma haud de nafal mine miyeshu afalgav de hazi daite arbela vekamarbel emaramar que eje de naful minai dide hachinaful mine shakrina umeshkachana midi. Escuchen esta laja interesante que también la dice Raba. ¿Qué pasa si una persona ve, si por decir Abraham ve que se le cayó un zuz, una moneda a su compañero Reubén, y se le cayó y se le enterró ¿en dónde? En la tierra, en la arena. ¿Sí? La arena, cuando se cae algo, muy fácilmente se entierra y se pierde. Dice la Guimará. Y después viene Abraham y encuentra esa moneda.
¿sí? Mejor dicho, no vio que se le cayó a él, ¿sí? Estaba caminando, vio a Reuben caminando y después, cuando pasó después de él, justamente encontró una moneda, ¿sí? Dice Raba, no es necesario que Abraham la puede levantar y se la puede quedar y no es necesario que se la regrese a Reuben. ¿Por qué? Dice la porque seguramente a Reuben que se le cayó hizo Yehush, se le cayó en la arena, como lo vas a encontrar ahorita. Y aumenta Raba y dice, inclusive si después vemos a Reuben que está sirviendo, ¿sí? Tamizando la arena para ver si encuentra ¿qué? La moneda, y aparentemente eso es una demostración que no hace Yehush, aún así te la puedes quedar. ¿Por qué? Porque también en ese caso seguramente hace Yehush, ¿sí? Y la razón que está tamizando y buscándola es porque dice, ¿sabes qué? Voy a buscar a ver si encuentro otra moneda. La misma manera que se me cayó a mí, se cayó otra persona y de repente encuentro otra cosa de otra persona. Entonces su intención no es encontrarla de él, porque él sabe que hace Yehush y eso no va a encontrarla de él. Su intención es tamizar para buscar a ver si encuentra otra cosa más. Por lo tanto la moneda de él sí hizo Yehush y por ende Abraham que la encontró se la va a poder ¿qué? Quedar sin problema y no es necesario que la regrese. Seguimos. Próxima Mishnah. Matzah bechanut hare elu shelo. Ben hateva velachen vani shel genvani. Lifne shulchani hare elu shelo. Ben hakise vela shulchani hare elu shel shulchani. Expliquemos esta primera parte de la Mishnah. Esta primera parte de la Mishnah nos dice lo siguiente. Una persona que encuentra un objeto, un hallazgo, que no tiene un simán, ¿sí? Que no tiene un simán, no tiene una identificación el dueño en el objeto. O sea, el objeto no tiene un simán. Y lo encuentra ¿en dónde? Dentro de una tienda. Una tienda está abierta ¿para quién? Para todos. En ese caso decimos que ¿qué? El que lo encontró se la puede quedar. Se la puede quedar. Dentro de la tienda me refiero en los pasillos de la tienda. ¿Sí? Ya que está abierta para todos, pues probablemente se le cayó uno de esos todos y por lo tanto ¿qué? Y por lo tanto se lo puede quedar. Estamos hablando otra vez, repito, cuando el objeto, el hallazgo no tiene un simán. Segundo caso, ¿qué pasa si lo encontró un objeto, ese hallazgo, entre el mostrador y el tendero? ¿Sí? Entre el mostrador y el tendero de un genvaní, ¿sí? De un tendero, ¿sí? Una tienda. Encontró un objeto perdido entre el mostrador y el genvaní. Dice la Gemara, ahí probablemente no te lo puedes quedar, sino ¿por qué? Porque probablemente es del tendero. Porque ¿quién es el único que tiene derecho a usar ese lugar entre el mostrador y el tendero? El tendero. Entonces probablemente si hay algo ahí que encontraste, probablemente a quién pertenece, al tendero. Entonces lo tienes que regresar a él y no te lo puedes quedar. ¿Qué pasa a una persona que encuentra monedas? Tercer caso de la Mishnah. Monedas en frente de un cambista. O sea, dentro del cambista, pero no en la mesa de él o en la parte interna de él, sino enfrente. Dice la Gemara, se la puede quedar él. ¿Por qué? Porque si efectivamente se le hubiese caído al cambista, no se hubiese caído enfrente, sino se hubiese caído en la mesa o en la parte interna, no enfrente, ¿sí? Sin embargo, si efectivamente encontró las monedas entre la silla y la mesa del cambista, pues ahí probablemente esas monedas ¿de quién son? Son del cambista y no se la puede quedar él. Así nos dice la Mishnah en esta primera parte. Segunda parte de la Mishnah, lokeach perot mejavero, o sheshilach lo javero perot, umatzaba emaot harelu shelo, imayutzurim notel umachriz. Dice la Mishnah lo siguiente, ¿qué pasa a una persona que compra de sus compañeros frutas? ¿Sí? Compra frutas. O que su compañero no le vendió las frutas a él, sino se las regaló. Otra vez, una persona, por decir, Reubén, le compra frutas a Shimón. O que Shimón le regaló, le envió frutas ¿a quién? A Reubén. Y cuando Reubén recibe las frutas, se da cuenta que dentro que hay monedas. Dice la Mishnah, se las puede quedar Reubén. ¿Sí? Sin embargo, si las monedas estaban atadas con simán y todo, ¿sí? Y cantidades, ¿sabe todo? Había simanim. En ese caso decimos que ¿qué? Que es necesario que las agarre y las anuncie para regresarlas. Así nos dice la Mishnah. Y también esto lo vamos a explicar en la Gemara más adelante. Dice la Gemara, Amar Rabbi Elazar, afilu munachim al gabe shulchan. Tnan, lifne shulchani arelu shelo, ha al gabe shulchan de shulchani. Eima seifa ben הכיסא ולשולחני ששולחני על גבי שולחן שלו אלא מה ליקה למישהו מיני רבי אלעזר המינא לה אמר רבא מתניתין קשיטה מהי דתני בין הכיסא לשולחני ששולחני ליתני על שולחן אינמי מצא בשולחנות כדקתני ברישא מצא בחנות שלו אלא שמע מיני אפילו מונחים על גבי שולחן הרי אלו שלו. Escuchen bien, viene Rabbi Elazar refiriéndose al caso del cambista, ¿sí? Respecto al caso del cambista, bien nos dice lo siguiente. Dice Rabbi Elazar así, ¿qué pasa una persona
En la Mishnah, recordemos que mencionamos en la Mishnah respecto al cambista. Respecto al cambista mencionamos en la Mishnah que si se encontraron monedas enfrente al cambista, pues la moneda es que el que lo encontró se lo puede quedar. Si lo encontró las monedas entre la silla y la mesa del cambista, no se la puede quedar porque probablemente es de ¿quién? Del cambista. Bien, Rabbi Elazar nos dice, ¿qué pasa si encuentra las monedas en la mesa del cambista? ¿Qué pasaría en ese caso? Dice Rabbi Elazar, también en ese caso que encuentra las monedas encima de la mesa del cambista, el que la encontró se la puede quedar él. Y todo lo que dijimos en la Mishnah es únicamente cuando lo encontró entre la silla y la mesa del cambista. Pero en la mesa se las puede quedar él. ¿Por qué? Porque en la mesa, ¿quién pone las monedas? No nada más el cambista, sino también los que vienen ponen monedas ahí. Entonces se las puede quedar él. Seguramente hizo Yehusha que se le perdió y se la puede quedar él. Viene la Gemara y pregunta, no me cuadra, de nuestra Mishnah, de una deducción de nuestra Mishnah. Nuestra Mishnah, ¿qué dice? Pregunta la Gemara, que si la encontró, escuchen bien, enfrente de la mesa, ahí es cuando el que lo encontró se lo puede quedar. Mashma, que si lo encontró en la mesa, pues no se lo puede quedar. Contradice lo que dice Rabbi Elazar. Dice la Gemara, no me preguntes de la Mishnah, porque la segunda parte de la Mishnah contradice la misma primera parte de la Mishnah. ¿Por qué? Porque la segunda parte de la Mishnah dice que si encontró las monedas entre la silla y la mesa, ahí es que pertenecen al cambista. Mashma que si es sobre la mesa, pertenecen a él. Entonces eso mismo contradice al caso anterior de la Mishnah. Entonces esa Mishnah hay una contradicción. Entonces no me traigas prueba de esa Mishnah. Entonces, efectivamente la Gemara concluye, no me puedes traer una deducción de esa Mishnah para preguntar en contra de Rabbi Elazar, porque hay una contradicción en ella misma. Ok. La Gemara dice, pero bueno, ¿cuál es la fuente de Rabbi Elazar para esto? Listo, no puedo preguntar de la Mishnah, pero ¿cuál es la fuente de esto? ¿Cuál es la fuente para la alajá de Rabbi Elazar? Que si lo encontró en la mesa, se lo puede quedar el que lo encontró. ¿Cuál es la fuente para esta alajá? Dice Raba, te voy a explicar. Él tenía un problema en nuestra Mishnah. Nuestra Mishnah dice que si lo encontró entre la silla y la mesa, pertenecen al cambista. Él dice, ¿por qué tiene que decir ese caso? Que diga, también el caso que lo encontró sobre la mesa, ¿pertenece a quién? Al cambista. ¿Sí? Y Kol Shiken, muy bien, que si lo encontró entre la mesa y la silla. El hecho que la Mishnah no nos dijo así, mashma, que efectivamente únicamente cuando lo encontró entre la silla y la mesa, pertenece al cambista, y si lo encontró en la mesa, no pertenece al cambista, sino pertenece a otra persona, y por ende que lo encontró lo va a poder agarrar. Una segunda fuente para esto, una segunda posible fuente, es que Rabbi Elazar tenía la siguiente pregunta. En el caso anterior de la Mishnah, ¿qué dice el caso anterior de la Mishnah? El caso anterior de la Mishnah es cuando estaba en una tienda, lo encontró en una tienda. ¿Y qué dice? Lo encontró en la tienda. Y ahí decimos que si lo encontró en la tienda en general, ¿a quién pertenece? Al que lo encontró. ¿Por qué también el caso del cambista no nos dice? Si lo encontró en la tienda del cambista, en el lugar del cambista, se lo puede quedar él. ¿Por qué en vez de eso la Mishnah nos dice, si lo encontró en qué? Enfrente a la mesa, ahí se lo puede quedar él? O sea, cuando la Mishnah se refiere al cambista, nos dice un caso que ¿qué? Nos dice un caso que lo encontró enfrente a la mesa. ¿Por qué tiene que ser el caso enfrente a la mesa? En general, que diga, si lo encontró en la tienda del cambista, como dijo antes en el caso anterior de una tienda normal. Vemos aquí, dice la Gemara, la razón que dijo así es para decirte que ¿qué? Para decirte que también, un segundo, perdón, o sea, ¿por qué? Sí, porque, arreglo, como dijimos, pero hay que aumentar algo más. ¿Por qué la Mishnah no nos dice... ¿Por qué la Mishnah no nos dice como en la primera, por qué la Mishnah en el caso del cambista no nos dice como en la primera parte de una tienda normal, que si lo encontró en la tienda en general, le pertenece al que se lo quedó? Y hubiésemos deducido que si efectivamente lo encontró en el resto de la tienda, en toda la tienda, efectivamente es del que lo encontró. Pero si lo encontró en la mesa, hubiese sido ¿de quién? Del cambista. El hecho que la Mishnah no nos dijo esto, ¿sí? Y si no hubiese dicho esto, hubiésemos aprendido que si lo encontró en la tienda, pertenece a quién? Al que lo encontró. Y si lo encontró en la mesa, al cambista. El hecho que no nos dijo eso, mashma que efectivamente también si lo encontró en la mesa, ¿le pertenece a quién? Le pertenece a él mismo, al que lo encontró, y no al cambista. ¿Sí? Y por eso la Mishnah cambió, en el caso del cambista, el lenguaje en relación al caso anterior. Seguimos. Halokeach perot mejavero vejule. Amar Resh Lakish mishum Rabbi Yanai, lo shanu ela belokeach min atagar, aval belokeach mi bal habayit chayav leachzir, vechentani tana kamed Rav Nachman, lo shanu ela belokeach min atagar, aval belokeach mi bal habayit chayav leachzir. Amar le Rav Nachman vechi bal habayit meatzmo dashan, amar le ismi, amar le lo. Tetargem matnitach, kegon shedashan al yedei avdo veshivchato hakenaanim. La Gemara a continuación se enfoca en la última parte de la Mishnah. ¿Cuál es la última parte de la Mishnah? Cuando Reubén le compra a Shimón frutas,
O que Shimón le entrega de regalo frutas a Reubén, y cuando Reubén recibe esas frutas, encuentra que dentro de esas frutas que hay monedas. Nos dice la Mishnah que en este caso, ¿cuál es la halajá? En este caso, dijimos de que él se las puede quedar, el que la encontró, o sea, Rubén se las puede quedar. Eso es cuando no tenía ningún simán. Pero si tenía un simán, si estaban amarradas, en ese caso que decimos, sí las tiene que agarrar y anunciar para poder regresárselas a quien les pertenece. La Gemara a continuación explica, un segundo, por qué es que cuando recibió las frutas de Shimón y dentro de esas habían monedas, ¿por qué se las puede quedar si no tiene simán? Debería regresárselas a quién? A Shimón las monedas, ¿sí? ¿Por qué no se las regresa a Shimón? Otra vez, la Mishnah que nos dice que si recibió frutas de Rubén, recibió frutas de Shimón, esa que la compró, se las regalaron, ¿sí? Y hay monedas, si no hay simán en esas monedas, ¿se las puede quedar quién? Reuben. Y no es necesario que la regrese a Shimón. Pregúntale ahora por qué. Si no hay simán, así es, a menos que tenga un simán. Si tiene un simán, ahí Reuben sí es necesario que la regrese a Shimón. Pero si no tiene simán, Reuben se las puede quedar. ¿Por qué es así? Dice el Shakish Nomer Rabbianai, todo esto que se la puede quedar Reuben es únicamente cuando Reuben se la compra a Shimón o la recibe de Shimón y Shimón no es el mismo, no es el campesino, sino es un comerciante. Entonces, ¿cómo se le va a regresar a Shimón? Si estaban ahí las monedas, probablemente Shimón lo recibió de otra persona y esta otra persona de otra persona. Entonces, como no sabe de quién, seguramente ya hizo Yehush el dueño y por lo tanto se las puede quedar. Pero si efectivamente Rubén las recibió de Shimón y Shimón es el mismo campesino, si él mismo es el que la cosecha, en ese caso decimos que sí es necesario, aunque no tengan simán, probablemente las monedas son de Shimón y se las tienes que regresar a Shimón. Y efectivamente así hay un Taná Ejad, un Jajam, que dijo una baraita frente a Rav Nachman, que todo lo que hicimos en la Mishnah es únicamente cuando se la compró un comerciante, pero si la compró un campesino, ahí sí hay que regresarlo aunque no tengan simán. Viene Rav Nachman y pregunta, un segundo. También, ¿qué tú me acabas de decir? Que todo lo que decimos en la Mishnah es únicamente cuando se la compró a un comerciante, pero si se la compró a un campesino, ahí decimos que ¿qué? Que sí se la tienes que regresar a Shimón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él mismo, seguramente son de él. Dice, un segundo, ¿cómo que seguramente son de él? También si eres el dueño de las frutas, si él las cosecha y todo, pero él tiene trabajadores, ¿sí? Entonces probablemente las frutas no seguramente son de él, probablemente se cayeron ahí, ¿a quién se le cayeron? A los trabajadores, ¿sí? Entonces debería ser que como no sabemos de quién es, probablemente Yehush y probablemente el que la encontró se la va a poder quedar, también si Shimón es si es el dueño de la cosecha, si es el que lo está, el campesino. Respondió el Taná Rav Nachman, ¿qué quieres que haga con esta baraita? ¿La borro? ¿Está mal dicha esa? ¿No está bien? Dice Rav Nachman, no la quites, nada más explícala bien, ¿sí? ¿Cuál es el caso aquí? El caso aquí es cuando el campesino tiene ayudantes, tiene esclavos que son kenaanitas, ¿sí? Y no tiene ayudantes, no tiene trabajadores israelíes. Y por lo tanto, también si se le cayó el dinero, ¿a quién? A los kenaanitas. Mashe kanaeved, kanarrabó, todo lo que tiene un esclavo, ¿a quién le pertenece? Un esclavo kenaanita pertenece al amo. Entonces, automáticamente, ¿a quién pertenece esto? A Shimón, seguro pertenece a Shimón. Entonces, si efectivamente Shimón es un campesino que tenga trabajadores que trillan, que lo ayudan, que están cosechando, que lo ayudan a todo el proceso, pues todo lo que es de ellos es de Shimón. Entonces, seguro estas monedas, si las compraste a Shimón, son de quién? De Shimón. Entonces, bueno, tú si las tienes, aunque no tengas simán, deberías de regresárselas a Shimón, porque efectivamente son de él. Y todo lo que la Mishnah dijo es cuando Shimón es un comerciante. Ahí es que decimos que lo que recibió Rubén esas frutas y encontró monedas, no es necesario que las regrese a Shimón. ¿Por qué? Porque probablemente son del anterior, no sabemos de quién es, probablemente de Yehush, y por ende que lo encontró, se lo va a poder quedar. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.